Oye, Pamela, ¿en tu familia son hospitalarios? Yo creo que sí somos, Matías. Una vez un tío llegó a una cena familiar con un amigo suyo de Estados Unidos y aunque nadie hablaba muy bien inglés, creo que lo hicimos sentir como en casa. Y la pasamos muy a gusto. Eso sí, el pozole le quedó un poco picoso a mi abuelita y como que no le gustó tanto al invitado, pero yo creo que sí se sintió nuestra hospitalidad. ¡Qué maravilla! Fíjate que en general, según una encuesta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, las y los mexicanos, 6 de cada 10 mexicanas y mexicanos aceptarían que una extranjera o extranjero viviera en su hogar y valora que en México exista la diversidad cultural. Sin embargo, según la misma encuesta, 7 de cada 10 cree que podría atraer división entre la comunidad que un extranjero se quede a vivir en ella. Parece muy contradictorio, ¿no? Pero esa ha sido la relación que hemos visto en nuestro país con respecto a la relación entre refugio y migración. Nada más en el siglo XX, México recibió a más de 5,000 españoles a causa de la Guerra Civil en España. Y luego, en los 70, recibió a 750 chilenos a raíz del golpe de Estado a Salvador Allende. Y en los 80, a más de 40,000 guatemaltecos que llegaron huyendo de la guerrilla en ese país, entre otros grupos de personas a los que ha dado refugio y apoyado nuestro país. Claro, eso ha pasado con respecto al refugio, pero debemos reconocer que no ha pasado siempre lo mismo con todos los migrantes. A lo largo de este programa veremos cuál es la diferencia entre el refugio y la migración. Comenzamos con Jóvenes en TV. La ONU define a un migrante como una persona que ha residido en un país extranjero durante más de un año, independientemente si su traslado fue voluntario o involuntario. Un refugiado se define como una persona que, siendo extranjero, debido a temores fundados, se encuentra fuera de su país de origen o residencia habitual, o bien es perseguido por motivos de raza, género, nacionalidad, religión, violación de derechos humanos, opiniones políticas o conflictos internos. La Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados, COMAR, recibe y procesa las solicitudes de refugio de los extranjeros que llegan a México. Según los datos de la COMAR, los países con más solicitudes de refugio son Honduras, El Salvador, Cuba, Venezuela y Haití. Además, la COMAR es un esfuerzo que se encuentra en los principales puntos de encuentro de los migrantes, no solo en fronteras, sino que en estados como Veracruz, Tabasco o la Ciudad de México hay oficinas para quienes necesitan buscar estar en México como refugiados. Veamos a continuación quién es un refugiado o refugiada. ¿Ustedes llevan mucho tiempo viajando? Sí, fue un camino difícil, más porque venía embarazada. Yo ya tengo varios días aquí en el albergue. Yo también, vengo con mi familia y ando buscando trabajo. Tuvimos que salir de la noche a la mañana de allá y salimos sin nada. ¿Qué pasó con tu trabajo? ¿Por qué se vinieron? Vivíamos tranquilos. Yo tenía un negocio de frutas con mi mujer. La pandilla nos empezó a cobrar más cada mes. Y pues un día ya no pude pagar. Entraron a la casa, me golpearon y se llevaron todo. Me dieron un día para pagar o se llevarían a los niños. Unas horas después salimos rumbo a México y ahora estamos aquí. Entonces tú no puedes regresar. Mi historia es muy parecida. En mi país tenía mi pareja, Kevin. Éramos felices pero vivíamos con miedo. Todo el tiempo nos agredían en la calle. Si le decíamos algo a la policía, no hacían caso. Un día nos atacaron, nos golpearon y fui a dar al hospital. Cuando me recuperé me recomendaron ir al norte rumbo a México y buscar un lugar a donde no corriera tanto peligro. ¿Y Kevin? No volví a saber nada de él, pues aquí estoy. Lo siento mucho. Yo salí porque hay muchos problemas en mi país. Cada día las cosas se ponen peor. No conseguía ni para el pasaje para ir a trabajar. Y luego los pleitos en la calle. No hay comida ni medicina. Para el parto me pedían varias cosas que no podía comprar. Yo vine porque vi a varias vecinas dar a luz y no tenían lo necesario y sus niños murieron. ¿Y qué piensas hacer? Pues yo ya estoy en el trámite con COMAR. Hice mi solicitud de la condición de refugiado o refugio como le dicen. Miren, tengo un folleto. ¿Qué es eso de la COMAR y ser refugiado? A mí los del albergue me dijeron algo. Es para las personas que no pueden volver a su país porque pasan cosas peligrosas. Aquí dice que si saliste de tu país porque tu vida, libertad o seguridad corren peligro, podría ser refugiado. Como mi historia o como la de ustedes que no pueden volver.
Esto podría ser útil para tu familia y para mí. Si eres reconocido como refugiado, puedes quedarte a vivir en México. ¿Y qué tienes que hacer? A mí me interesa. Inicia tu trámite ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar. Aquí en el albergue pueden darles más información y si necesitas apoyo puedes llamar al ACNUR. A veces las personas salen de sus países en busca de trabajo y otras oportunidades. Otras veces salen porque su vida, seguridad o libertad corren peligro. A estas personas se les llama refugiados, y cuando cruzan la frontera y llegan a otro país, tienen el derecho a pedir protección como refugiado. No importa si ya tramitaste tu tarjeta de visitante por razones humanitarias. Si deseas iniciar tu trámite, acércate a la Comar. Si no te encuentras cerca de una oficina de Comar, puedes presentar tu solicitud en las oficinas de regularización migratoria del INM en todo México. Para mayor información y orientación, puedes contactar a la ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. En la entrevista de hoy nos acompaña Rasha Salah, quien es originaria de Siria y es estudiante de antropología social. Rasha, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Buenas tardes. Rasha, ¿quién es un migrante? Bueno, el migrante es cualquier persona que deja su lugar de origen para salir a trabajar o a vivir en otro país. Por ejemplo, Okay. Yo soy migrante porque dejé a Siria y vine a México a estudiar por varios motivos, ¿no? Rasha, ¿quién es un refugiado o refugiada? Un refugiado o refugiado, pues, es la persona que sale de su país por motivos de violencia generalmente, causada por su étnica, por su religión, que sufre algún tipo de violencia que puede dañar o ser peligroso por su vida. Entonces, él prácticamente huye de su país y pide refugio en otro país. ¿Qué diferencia hay entre refugiado y asilado? Todo tiene que ver con un proceso, alguna diferencia en el proceso de pedir refugio y solicitar o pedir el asilo, ¿no? Asilo, ajá. Bueno, primero el migrante es mucho más general, ¿no? Hay que aclarar general porque pues el migrante entra al país, puede trabajar, puede estudiar, puede tener varias actividades. El asilo, cuando entra pide el asilo, entonces depende del país que le da el asilo y le da algunas características especiales. Entonces, pide el asilo también por su situación en su país originario, ¿no? Ahora, el refugiado es un proceso parecido que va después de pedir asilo, pero es más internacional. Refugiado puede ser, porque el refugiado es según las Naciones Unidas. Entonces, cuando ya pide protección es más internacional, ¿no? Refugiado. Asilo depende a cada las reglas o las leyes, las políticas de cada país, ¿no? Platícanos cómo está México en asuntos migratorios. Lo que caracteriza a México que es un país de paso, que los refugiados pasan del sur al norte, ¿no? Para llegar a Estados Unidos. Y también hay muchos migrantes que se quedan, ¿no? Entonces es un país de paso, de asentado, lo llaman migrante asentado, y también es un país de retorno, porque muchos migrantes hoy en día, por las políticas de Estados Unidos hacia los migrantes, están en retorno, entonces quedan en México. Rasha, ¿cuáles son los principales flujos migratorios en México? Entre los países que entran a México podemos mencionar Salvador, Guatemala y Honduras, básicamente. Y después viene Venezuela con todo lo que está pasando últimamente. Entonces, los países centroamericanos y los países que se caracterizan por tener mucha violencia del Estado hacia o diferentes tipos de violencia, ¿no? Rasha, ¿cuál es el trabajo de la Comar y del Instituto Nacional de Migración? El Instituto Nacional de Migración se dedica a hacer a los migrantes un sujeto político. De los migrantes un sujeto político. ¿Qué quiere decir un sujeto político? Que tenga documentos, papeles, que tiene una estatua legal en ese país. Por ejemplo, en mi caso, cuando llegué, el primer mes tenía que ir ya al Instituto de Migración y me dieron residencia temporal estudiante. Entonces, todos esos tipos de residencia, todo eso, lo que tiene que ver con los migrantes, tanto que llegan para trabajar, para estudiar, para vivir aquí, el Instituto Nacional de Migración, pues es el instituto donde trabaja esos asuntos, ¿no? Donde hay que llegar. El COMAR
es la Comisión de Ayuda a los Refugiados, creo que es Comar, sí. Ayuda Comar. mexicana para ayuda a los refugiados, pues tiene que ver con todos los asuntos de las personas que viven en refugio. Ah, ok. ¿Sí? Entonces es diferente. Por ejemplo, yo todavía no tengo nada que hacer en el Comar. Si decido ser refugiada, tengo que ir a Comar, presentar mis papeles y firmar. Pues es un proceso, ¿no? Todo es un proceso, ¿no? De tener el refugio. Entonces, Comar tiene que ver con los temas de refugio y el Instituto Nacional de Migración con el tema de migración en general. Rasha, está muy interesante esta entrevista. Por favor, te invitamos a que nos acompañes a ver la siguiente cápsula. Si, de par moi-même, j'avais choisi le Mexique pour venir chercher refuge, j'avais trouvé que c'est d'abord un pays très lointain par rapport à mon pays. Donc, c'est-à-dire, je me sens en paix, je me sens sécurisé. Miércoles Solidario, al abrir las puertas de autoempleo como dando clases de su idioma nativo, es que vean que son unos guerreros para empezar. Sobre todo es mostrar esa parte fuerte de ellos, que no son víctimas, definitivamente. Ils ont cherché à nous intégrer dans la société. Ils nous ont proposé d'enseigner. Ce sont mes collègues maintenant. Nous partageons la même salle de classe, nous suivons les cours ensemble. Et c'est cela qui a un peu suscité cette affection-là. On est maintenant plus amis avec cette formation. Et ça m'a ouvert un peu l'esprit, ça m'a outillé, ça m'a donné des capacités, des capacités pour l'enseignement. Nous allons prendre. Et après quelques mois, ils ont eu à me trouver des étudiants. Él sale de su país por ciertas situaciones, llega aquí y llega para dar lo que él sabe, ¿no? Para ofrecer lo que en este caso él puede aportar a otras personas. Definitivamente sí estoy orgullosa de ellos porque sí se ve el crecimiento. Sí, ya es con esa conciencia de que ya soy maestra, ya me siento en ese papel. J'ai trouvé que c'est un métier, mon métier, parce que là, on se sent un peu respecté. Et puis, comme on partage la science, pour moi, ça me fait de la joie. Et si peut-être il faut continuer avec ce métier, je vais continuer avec ça. Merci beaucoup. À la prochaine. Continuamos con la maestra de Ciencias Sociales del Colegio de Sonora, Rasha. Gracias, Rasha, por continuar con nosotros. ¿En qué consisten los principios de no discriminación, no devolución y no sanación? Pues son esos tres principios, entre otros, son una parte de los derechos humanos que cualquier persona debe tener, y más los migrantes, ¿no? No discriminación es que ninguna persona debe ser discriminada por su raza, color de piel, la religión y cultura, entonces por su identidad, ¿no? Entonces eso. La segunda. No devolución. Ajá, es que una vez que uno llega a un país, pues tiene que pasar por ser sujeto político, que tenga todos los derechos y todo por un tiempo determinado, ¿no? Entonces eso. Y igual, pues las tres, ¿no? En general son parte de los derechos humanos y se aplican en el caso de migración. Rasha, ¿cuándo se habla de una crisis humanitaria por razones migratorias? Crisis humanitaria cuando un migrante no puede regresar a su país de origen por causas de violencia, por causas de conflictos armados. En el mismo tiempo no tiene dónde estar o no hay un país que le permite tener documentos o una estatua legal, ¿no? Digamos, como una persona del otro país, de su país de destino, podemos decir, o de su país de paso, como el caso de México. Por ejemplo, aquí tengo varios ejemplos, puedo mencionar la crisis de los sirios, los migrantes sirios que están en Grecia ahora, que pues llegaron a Europa, a Grecia, pero Grecia no puede recibir tantos migrantes, entonces no pueden pasar a otros países, están allá, y Grecia todavía no le presenta ningún tipo de solución legal o documentos, ¿no?
Lo mismo pasa con los migrantes cuando llegan a Estados Unidos, demoran mucho, entonces demoran mucho en tener ese papel, esos documentos, y claro, los documentos son importantes porque eso es lo que permite a la persona ser una persona que puede trabajar, estudiar y tener Exacto. derechos, ¿no? Entonces pasa mucho tiempo y en México hay muchos ejemplos, ¿no? Hay que ver la frontera sur, la frontera norte, Tijuana, hay que llegar algún día, sí, se puede llegar a Tijuana y ver la cantidad de gente que en el lugar de aprovechar, digo aprovechar en el buen sentido, ¿no? De esa persona y hacerlo como que están ayudando al país donde llegan o a la sociedad donde llegan, están gastando en ellos tanto al nivel económico, social, cultural, en todos los recursos, pero sin que hay algo claro hasta dónde van. Por ejemplo, un migrante puede vivir un año sin trabajar, sin hacer nada, después tiene que salir del país porque ya no saben cuál es su estatua, ¿no? Platícanos, ¿qué está haciendo México en materia migratoria y de refugio? Ya recordando que es un tema demasiado complicado y hay diferentes tipos de migración, pues puedo aquí separar así como que están haciendo México a nivel internacional. Sí, podemos revisar todos los convenios y todo eso con relación con Naciones Unidas, con el tema de inmigración y otros, pues México ha firmado muchos o bastantes convenios, forma parte activo en el proceso de inmigración a nivel internacional. Ahora, ¿qué pasa? En la vida, pues regresando al nivel nacional, hay muchas leyes y políticas migratorias, pues es un tema muy movida, ¿no? Salen muchas ley o políticas públicas, pero a pesar de que hay varias organizaciones civiles y están trabajando con migración y todo eso, pero no es suficiente, ¿no? A la hora que se aplica la ley, como que falta algo, ¿no? Y también a nivel social puedo decir, me permito decir que pues hay un miedo hacia el migrante, porque pues ellos son los violentos, ellos son los que van a robar el trabajo, entonces como que esa mirada, podemos decir, negativa, hacia el otro que me va a quitar mi lugar, ¿no? Porque México en sí es un país con varios problemas económicos, con una desigualdad social, no podemos dejar de ver esa parte, ¿no? Entonces, como llega más migrante, entonces por falta de recursos o por esa desigualdad social, queda el migrante como el otro que me va a quitar mi lugar de trabajo, hasta se escucha a veces palabras como, ay, mira, van a tirar la basura aquí, van a dejar la basura, son los cochinos, los sucios, ¿no? Entonces, hay comentarios que son a nivel social, entonces, pero también no podemos olvidar todas las organizaciones, los esfuerzos de todas las organizaciones que están trabajando, los albergues que ayudan a los migrantes, ¿no? Efectivamente hay mucho que trabajar en el país, pero hay muchas organizaciones que incluso apoyan mucho a estos migrantes del sur para pasar hacia el norte de nuestro país y poder concluir su proceso, ¿no? Hay ciertas instituciones que los ayuden con darles algunos mapas para darle una ruta un poco más segura para poder llegar al norte del país, y estas instituciones han hecho una gran labor con estos migrantes centroamericanos y estas instituciones se encargan de esto. Gracias por mencionarlo. Rasha, ¿de qué países provienen los migrantes que llegan a México a pedir asilo? Pues básicamente son de los países de Centroamérica, de Salvador, Guatemala, Honduras, pero pues hay de varios países, ¿no? Puede llegar gente de Colombia, personas de Venezuela, sí, la mayoría. Hay pues, pedir asilo, no conozco ningún sirio, ¿no? Es un tema de cercanía, porque tiene que ver con la cercanía, entonces ya los países de América Latina. Rasha, platícanos, ¿qué se puede mejorar en las políticas públicas en materia de migración y refugio? Yo creo que hay varias cosas, pues sí, hay varias políticas públicas que están a favor de un migrante, pero hay mucho que mejorar en el sentido de escuchar al migrante y saber qué quiere, ¿no? Y las políticas que responden a su necesidad, no es la necesidad de un gobierno o del Estado mismo, sino la necesidad de un migrante. También reconocer
otro punto es reconocer las condiciones por su lugar de origen, ¿no? Porque se escucha mucho o se dice que, pues, ¿por qué no regresan? Entonces también hay que estudiar. Creo que México en varias ocasiones así aclaró que nunca aclaró así claro que los países pues centroamericanos, los migrantes centroamericanos huyen de la violencia para no verse así con el permiso de darlo asilo humanitario, ¿no? Entonces también hay que entender, creo que hay que trabajar más sobre las condiciones de origen, porque yo soy migrante y salí de Siria, yo que decidí salir, pero yo vi mucha gente como que no tenían esa opción de salir. Nadie migra porque son pocas las personas que migran porque quieren, ¿no? Sino hay muchas condiciones, hay que entender todos esos contextos de condiciones sociales, culturales, violencia, todo eso, lo que está pasando, económica también, eso no podemos olvidar, pero ahora la violencia es más fuerte que la economía, ¿no? Pero creo que las políticas públicas deben ver todo ese conjunto antes de, ¿no? Trabajar desde los migrantes y después sacar las políticas. ¿Qué es la naturalización? Es un proceso, puedo llamarlo así, como cuando uno ya pasa un tiempo o cumple con algunos requisitos aquí en México, ya es un proceso para tener la nacionalidad mexicana. Entonces uno acude al Instituto Nacional de Migración y ya empieza ese proceso. Bueno, tiene muchos requisitos, ¿no? Y varían según el tipo de migración que son, ¿no? Un refugiado después de 5 años puede ya empezar ese proceso, ¿no? De pedir la nacionalidad. Y pues después también ya una vez que entró en ese proceso tiene que cumplir con varios otros requisitos, ¿no? Como un examen, como así. Es el momento antes para poder tener un pasaporte mexicano, tiene que pasar por todo. Por ejemplo, yo llevo 3 años aquí y yo no puedo, por ser estudiante, yo nunca cuentan esos años para tener nacionalidad. Pero con trabajo, con residencia de trabajo en 4 años ya puedo acudir para tener la nacionalidad y con ella la tarjeta, el pasaporte mexicano y hacer una persona mexicana, ¿no? Rasha, estamos por terminar esta entrevista y para finalizar, platícanos, ¿es México un país solidario con los migrantes que buscan un refugio? Bueno, cuando hablamos de México no estamos hablando de un país pequeño, estamos hablando de varios estados, varias culturas. Sí, hay muchas historias, yo puedo decir, de éxito o de belleza, así con el migrante, cómo lo aceptan y así como lo miran. Mucha gente que trabaja, que da su alma y su corazón por el tema de los migrantes para que se mejore la situación. Pero hay la otra cara que vuelvo y repito, que es por la necesidad que hay en México, por la desigualdad social. Entonces siempre dicen, si a nosotros no nos dan, porque a ellos sí. O si es suficiente con nosotros, resuelven nuestros problemas, ¿no? Entonces, ese punto de vista es entendible, pero a veces duele, porque hasta yo lo escuché varias veces, ¿no? ¿Por qué trajeron de Siria si hay aquí? Pero pues yo no estoy quitando la oportunidad de nadie, ¿no? Claro. Pero también también a veces llega al otro extremo, ¿no? Como que hay gente que está dejando todo para trabajar con migrantes, para darlos voz, para hacerlos invisibles. Hay otras personas que hacen todo para molestar, pero en el sentido de esas, ¿no? Necesidad, desigualdad y todo eso, ¿no? Al nivel de México es un país solidario en el sentido de una vez que uno ya entra al país puede pedir refugio. Entonces, legalmente, como que ya entras, tienes oportunidades, puedes pedir refugio, ¿no? Rasha, muchas gracias por estar con nosotros. Para la actividad de esta semana queremos invitarte a que investigues si en tu estado, municipio o localidad hay alguna casa de apoyo a personas migrantes. Si la hay, infórmate de las personas que llegan ahí, de dónde vienen, por qué comenzaron su viaje, qué los mantiene en ese lugar. Averigua si puedes unirte como voluntario o voluntaria. Toma la decisión de actuar en favor de quienes han tenido que salir de su lugar de origen. Seguimos con más en Jóvenes en TV.
Desde 1980 existe la Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados. Sin embargo, fue hasta el 2011 que el Estado mexicano emitió un marco jurídico en la materia. Hay que tomar en cuenta que las personas que buscan refugio salen de su país por condiciones de violencia, precariedad económica o persecución política, es decir, razones que no les permiten volver a su lugar de origen. Es decir, son personas que se han enfrentado a todo con tal de salvar la propia vida. Merece un trato digno, respetuoso, solidario e inclusive. Los refugiados y refugiadas de otros países merecen un trato justo y digno en su estancia en nuestro país. Como mexicanas y mexicanos debemos mostrar nuestra solidaridad y ser hospitalarios con todas las personas, sin importar su origen, sin importar si van de paso o si deciden quedarse en nuestro territorio. Continuamos con Jóvenes en TV. Enseguida, Vida Saludable con Identidad. Vamos a ver de qué se trata.